La mayoría de edad es una condición jurídica que determina la madurez física e intelectual de una persona. Dicha figura nos convierte en adultos y nos da distintos derechos. Entre otros menciono la patria potestad. Eso significa que la tutela ya no pertenece a nuestros padres o a cualesquiera personas distintas, sino a nosotros mismos. Y entonces tenemos derecho a votar, derecho a trabajar, a conducir vehículos automotores, a consumir alcohol, así lo dice la ley, a consumir tabaco, a heredar, administrar y ser juzgado como adulto, entre otras más. En gran parte del mundo, la mayoría de edad se alcanza entre los 17 y 21 años, tal es el ejemplo de nuestro país, el cual llega a los 18 años. Pero en algunos países, especialmente en África, la mayoría de edad es a los 13 años. Y yo diría que esto no debería sorprendernos, porque en el Israel del Nuevo Testamento, la mayoría de edad igual se alcanzaba a los 13 años. Y esa fue una de las dos razones por la que la familia de nuestro Señor, me refiero a María, José, viajaron hasta Jerusalén. Digo dos razones por esto. La primera es que el niño Jesús cumplió 12 años. Entró al año 13º. Eso lo convertiría en un adulto y debía ser presentado como tal en el templo. La segunda razón es que la ley de Moisés establecía que todo judío, sin importar dónde viviera, 3 veces al año debía adorar en Jerusalén. Desde luego se establecían las fiestas en que debían hacerlo. Y me emociona llegar a este capítulo porque yo no planifiqué estar hoy domingo 25 de marzo en el capítulo 2. Y digo me emociona porque es aquí en donde comienza la celebración de la Pascua también para nuestro Señor. Como de igual modo nosotros comenzamos a celebrarla hoy. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula La Pascua. Vayan al capítulo 2, Evangelio de Lucas, vamos hasta el verso 41. Capítulo 2, Evangelio de Lucas. Nuestro estudio de hoy se titula La Pascua. Recordarán que nadie debe estar en este recinto sin usar una Biblia, porque lo que hacemos es estudiar la Biblia. Si alguien al lado suyo está sin Biblia, no se la comparta, porque allí en la entrada gratuitamente nosotros les prestamos una, porque es punto de honor entrar a este salón de clases con una Biblia. Capítulo 2, Evangelio de Lucas, vamos al versículo 41. ¿Listas sus Biblias? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Paréntesis. Díganme si yo exagero al decir que el verso 41 nos hace deducir que Jesús no iba con ellos a todas estas fiestas, porque dice, iban sus padres. Pienso, debería decir, iba sus padres y su familia, o sus padres y Jesús, o Jesús y sus padres. Pero dice que iban sus padres todos los años. Verso 40. Pastor, ¿por qué eso es importante? Al final se los explico. Cuando tuvo 12 años, parece ser que esta es la primera vez que llegó, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos que tu gracia nos abrace en el estudio de tu palabra y que podamos crecer a través de ella.
Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estoy seguro que los más acuciosos de ustedes y los más atentos, tendrían que estarse preguntando, ¿por qué 3 veces? La respuesta inmediata es esta. Estas 3 fiestas podían coincidir con la época más emblemática, más relevante y más significativa para la fe de los judíos. Estoy diciendo que al ir 3 veces al año y celebrar el corazón de estas fiestas, es como si se resumiera toda su fe. Y a través de esta conmemoración, su fe se desarrollara y ellos extendieran esto como una enseñanza a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Los historiadores insisten que ellos se las arreglaban, los judíos, para que incluso los que muy lejos vivían, apenas una vez al año, pero se sumaran en el festejo de las 3 fiestas. Por favor, vayan conmigo hasta Deuteronomio capítulo 16. Encontrarán aquí la orden de Moisés. Es el 5.º libro de la Biblia, no les va a costar hallarlo al principio. Deuteronomio capítulo 16. Y sugiero, estas son citas que deberían marcar y al llegar a casa leer de nuevo y recibir mayor edificación en vuestro devocional personal. Deuteronomio capítulo 16. ¿Lo encontraron? Vayan conmigo hasta el verso 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Dios escogiere. Pare allí. ¿Por qué insiste en el lugar que Dios escogiere? Porque para este momento ellos estaban llevando una vida nómada. Iban por el desierto de un sitio a otro. Esto significa donde Dios diga que instalen el tabernáculo, pues allí deben adorar 3 veces al año. En otros casos, más hacia el Nuevo Testamento, desde luego, yendo por la época de los reyes, ya no se trataba de un tabernáculo, sino del templo. Ellos debían viajar hasta Jerusalén y adorar 3 veces por semana, 3 veces al año. Sé que algunos también, de forma acuciosa, me sugerirán: ¿será que esto dio lugar a las peregrinaciones? Por supuesto que sí. Dicho término, que no es más que viajar hasta Tierra Santa, nace en este capítulo, en la orden que Moisés dio de hacerlo en estas fiestas. Sigo, versículo siempre 16. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Bueno, no voy a profundizar estudiando las fiestas. No es que tengo prisa en correr con el Evangelio de Lucas, pero siendo congruente, no estamos estudiando Deuteronomio. Profundizar en estas fiestas correspondería más al Pentateuco. Hoy, y por razones obvias, únicamente voy a mencionarlas para que todos estemos en la misma página y entendamos de qué se trata. Puntualmente refiere 3 fiestas: la de panes sin levadura, la de las semanas y la de los tabernáculos. No significa que son las únicas, tampoco que son las más importantes, solo significaba que éstas podían encerrar o resumir con la Pascua de alguna forma el espíritu de toda su fe. Se los demuestro pronto. Pero antes leamos el verso 1, siempre de Deuteronomio 16. Guardarás, 16:1.
guardarás en el mes de Aviv. Otro paréntesis, Aviv es en calendario judío el equivalente al calendario gregoriano, marzo y abril, la mitad. Es decir, todo abril cumple los últimos 15 días de marzo y los primeros 15 días de abril en el calendario que nuestra cultura usa, el gregoriano equivalente al judío. Entonces, en esos días, dice, en ese mes harás, ¿qué cosa? Pascua a Jehová tu Dios, porque en ese mes te sacó Jehová de Egipto de noche. No, ya tenemos una información más que relevante. Les puedo preguntar, ¿en qué mes pasó el ángel de la muerte por las casas de los egipcios? En marzo o abril, que es el equivalente al mes de Aviv. Sigue. No comerás, verso 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Verso 3, no comerás con ella panes con levadura. 7 días comerás. Verso 4, no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, cómansela. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades, sino en el lugar que Jehová Dios te diere. Verso 7, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiese dado. Hasta ahí leemos y menciono, ampliando esto. Bueno, tenemos 3 fiestas que resumo así. Panes sin levadura. ¿En qué consistía? En privarse durante 7 días de comer pan leudado. ¿Que por qué? Pues ya se los explico luego, pero todos sabemos que la masa, cuando se le pone levadura, esta se inflama. Luego, debían celebrar la fiesta de las semanas. Las semanas es 7 semanas, significa 7 por 7 más 1. Eso suma 50. Es que en 7 semanas hay 49 días, más el día de la celebración son 50. Durante 7 semanas debían guardarse ciertos rituales y con el correr del tiempo la fiesta se llamó Pentecostés, que también coincidía con detalles del año agrícola que estaban atados a las fiestas de los judíos. Y finalmente la de los tabernáculos es que ellos debían dormir durante 7 días en tiendas de campaña. Tabernáculo, traducido al español, es tienda de acampar. Y ellos debían evocar la época que vagaron por el desierto, toda esa época en que fueron nómadas, para enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que Dios había hecho. En forma casi simultánea, en algunas ocasiones, se sumaba la fiesta de la Pascua, o quizás es mejor decir, con el comienzo de la fiesta de la Pascua, arrancaban algunas otras de estas fiestas. La Pascua consistía en ofrecer el cordero pascual, valga la redundancia, comer ese cordero después de haberlo sacrificado y compartirlo con todos. Si tratara a este momento de decir, ¿por qué no resume las 4 fiestas que mencionó? Es que a las que ya leí le sumé la Pascua. Bueno, lo haría así. Pascua significaba, la palabra traducida al español es pasar de largo. Y esto recordaba que el ángel de la muerte en la última plaga en Egipto pasó de largo en las casas de los hebreos, que habían puesto en el dintel de las puertas de sus hogares la mancha de sangre.
Ellos estaban evocando que en ese mes el Señor les sacó de la miserable esclavitud. De allí la Pascua. Los panes sin levadura debían recordar que así como un poco de levadura pone veneno al pan, pues de igual forma un poco de pecado puede arruinar nuestras vidas, porque sabemos que un poco de desenfreno puede llevarnos a una vida miserable que acabe en esclavitud. Un poco de alcohol puede volvernos alcohólicos. Un poco de droga puede volvernos adictos. Un poco de promiscuidad sexual puede destruir nuestro matrimonio y las vidas de nuestros hijos, como pequeños ejemplos. Luego, los panes, esa es la que acabo de decir, las 7 semanas, 7 por 7, les he dicho 49, y que debían celebrarlo en tiendas de acampar. Bien, eso es en el Antiguo Testamento. Me dirán algunos, predicador, suena interesante, la historia resulta hermosa, pero ¿en qué nos atañe? De hecho, si usted se congrega recientemente con nosotros, si no estudió hace 2 años las fiestas, en la época en que sí profundizamos en ella, creo que fue en Levíticos, no importa en cuál de los libros del Pentateuco. Si usted no estuvo en esa época, podría pensar cuando sale la publicidad de que vamos a pintar una camiseta, de que vamos a hacer un ayuno de levadura, usted diría, oiga, parece fanatismo. Les he explicado antes que fanatismo es cuando se hace algo sin razón, de forma desmedida y descontrolada. Pero nosotros tenemos razones sobradas para celebrar esto y aplicarlo. No estoy diciendo que lo hacemos al pie de la letra. Solo estoy diciendo que tratamos de evocar algunos pequeñitos detalles para tratar de vivir esta semana de una forma más espiritual. Por supuesto que si quisiéramos evocar cada detalle, imagínense 50 días en fiesta. Bueno, la Pascua, así como ellos sacrificaban el Cordero Pascual, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero que fue entregado como sacrificio pascual. Sabemos que cuando Él murió en la cruz fue el último y completo sacrificio. Desde entonces ya no se celebra más este ritual. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros festejamos y cantamos que en aquella cruz Él fue entregado y traicionado y que Él es nuestro Cordero. De igual forma, invitamos a toda la congregación a comer carne asada. Nosotros lo hacemos jueves en la noche porque es cuando en realidad empieza nuestra vacación. Y carne asada porque así era el ritual, que desde luego también tenía un significado. Y como es tiempo de familia, tiempo de descanso, resulta hermoso decirle a los nuestros, vamos a asar carne esta noche, a lo mejor 5 o 6 de la tarde, poner la parrilla afuera, en el patio, en el jardín, congregarnos. De hecho, mejor les cuento al final lo que hacemos con mi familia. Pero en fin, por eso lo del día jueves, a asar la carne y poner en las camisetas la marca roja de la cruz y del Espíritu Santo. Esto está evocando desde luego poner la sangre en el dintel de nuestras casas. No está de más esa noche con la familia, mientras comemos, mientras contamos a nuestros hijos
sobre esta historia, o algún amigo a quien le invitamos a comer a nuestra casa, no está de más ver una película sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Sin duda, eso embellece y enriquece la celebración. En cuanto a los panes sin levadura, lo que nosotros les animamos es que martes o miércoles, el día que usted viene a la iglesia, ese día no coma pan leudado. Y como yo sé que nosotros somos personas, somos seres de adaptación, estamos acostumbrados a comer pan. Si una mañana no come pan, usted dice, me duele la cabeza, me siento mareado, estoy grave. Aún cuando el pan leudado es veneno para nuestro cuerpo. Entonces lo que les decimos es, y les sugerimos, y les invitamos, hermanos, este próximo martes y miércoles, el día que usted va a venir al culto, todo ese día no puede comer pan leudado. Coma todo lo demás, cómase el pollo entero, pero no se coma el pan. Verá cómo usted dirá, me hace falta. Y cuando usted piensa en eso, es otro momento para recordar que también deberíamos limpiar nuestras vidas del pecado y que un poquito puede hacernos tanto daño y que debemos celebrar todo esto pensando en que Dios nos libró también de una miserable esclavitud. En cuanto al venir al culto, les vamos a pedir a la cafetería y a la librería que les tengan un montón de pan leudado. Entonces vienen, oran y aquí entregan tan grande y terrible ayuno para algunos. Nuestro propósito es que recordemos y sepamos el porqué de esas fiestas y vivamos de mejor forma la Semana Mayor. En cuanto a las 7 semanas, en cuanto a los tabernáculos, ¿qué es lo que les animamos? Como es Jueves Santo, tiempo de vacación, no duerma en su cuarto. Si va de paseo, duerma en una tienda de acampar. Y si usted dice, no voy a salir, bueno, póngala en el jardín. No tengo tienda de acampar, ponga una sábana. Invente algo, ponga el colchón afuera y les aseguro, nuestros hijos, especialmente los pequeños, disfrutan ese tipo de cosas de maravilla. De hecho, apague las luces, disfrute las estrellas. Algunos tienen años de no ver un cielo estrellado, han vivido estrellados de otra forma, pero no han compartido con sus hijos y no han disfrutado algo hermoso. Bueno, la fiesta de los tabernáculos nos permite hacer todo eso. Testificarles. Durante mucho tiempo fui igual que cantidades de personas que las vacaciones no son del todo felicidad, porque están buscando qué hacer para ser felices. Irse a la playa, irse a la montaña, gastar dinero que no tenemos, tratando de encontrar gozo, y de pronto al fin decidimos, sí, vamos a ir. Y resulta que la esposa, ella no quería ir a la playa, ella quería ir a la montaña. Así es que usted dice, vaya pues, vamos a la montaña, pero los hijos dicen, no, yo no quiero ir a la montaña. Total, es un pleito. Al final, la insolación en cualesquiera de los dos lugares, malgastamos el dinero, venimos peleados y no fuimos felices. Esa es la vacación para muchos. Tratan de llenar el vacío espiritual que llevan con juguetes que el dinero puede pagar y no terminan de entender que ese vacío solo se llena por nuestro Señor. Yo fui igual durante mucho tiempo, pero en los últimos años estoy gozando mucho esto, y para mí la Semana Santa sí es un tiempo hermoso, y se los comparto tratando de que se vuelva reproductiva la idea. Tanto mi familia como algunos otros amigos nos vamos con los Patmos. Ellos son expertos en acampar. Nos vamos a cualquier sitio y las últimas veces lo hicimos en una montaña. Entonces jueves al caer la tarde ya todos
tienen su tienda de acampar, asamos la carne alrededor de una fogata, mientras compartimos como amigos. Entre tanto se está asando la carne, otros están cantando y colocando la mancha roja en el logo de la iglesia, del Espíritu Santo, de la cruz. Luego oramos. Se llegan las 11 de la noche, en un tiempo que disfrutamos de forma muy especial, y de hecho ya estamos con los detalles para esta Pascua también. Jueves y viernes ahora se convierte en 2 días más que hermosos para nosotros. Y ahora mi privilegio invitarles que lo hagan con su familia, en sus casas. Si se van de paseo, pues traten de evocar algo de esto. Sean creativos. Hace 1 o 2 años enviaron al Facebook algunos que festejaron y acamparon en un río, en la orilla de este. Debió ser fabuloso para los que hicieron eso, escuchar el sonido del agua sobre las rocas, las estrellas. Bueno, Dios les guíe, pero intenten celebrar esto. Ahora, regresemos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. ¿Listos? ¿Todos amén o no amén? Dice el versículo 41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Si usted va a decir en este punto, predicador, ¿piensa que hubo un poco de descuido de parte de los papás de Jesús? Imagínese, habían pasado ya algún día o 2 o 3 y ellos no sabían dónde estaba su hijo. No es mi interés de ninguna manera defender la gestión de padres terrenales en José y María. Sin embargo, cabe acotar que no hay ningún descuido. Se los explico el porqué. Para este momento, Jesús ya era un adulto, ya no era un niño. Ya había sido presentado como tal en el templo y como adulto él tenía la libertad de comportarse de esa forma. Por otro lado, en las caravanas, los estudiosos dicen que eran tan largas que era muy común que entre familias se unían o entre vecinos para hacer la peregrinación hasta Tierra Santa. Y a veces la caravana que iba al frente donde iban los padres, pues estaban a varias horas de distancia donde iban los jóvenes, donde podían ir los hijos. Como sea, Jesús se había quedado. Sigo leyendo, verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, notan, anduvieron camino de un día, mientras iban hacia atrás en la caravana y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Por supuesto que alguna relación debe tener estos 3 días con los 3 días que estuvo en la tumba, con los 3 días de Jonás, aunque no lo dice literalmente, algunos piensan que sí. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo: ¿por qué nos has hecho así? He aquí te estamos buscando angustiados. Y Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ni Jesús quiso contrariarlos, ni ellos querían exigir algo en Jesús. Simplemente se da el detalle porque ahora Jesús ya era un adulto y como tal le empujaba a empezar a tomar su responsabilidad. Verso 50, ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Esto es punto de honor, díganlo en voz alta. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, siendo un adulto, no tenía por qué más estar sumiso a ellos, pero dio un ejemplo grande de sumisión a sus padres. Aun cuando su mamá no entendía todas estas cosas, dice que solo las guardaba en su corazón. Y por supuesto que este es otro de esos versículos que nos ayudan mucho para animar a la juventud. Si nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener y tomar, entonces yo les diría, ¿notan que lo mejor que ustedes pueden hacer como jóvenes es someterse a la autoridad de sus padres hasta que ya no estén bajo su tutela? Lo reitero, por principio bíblico, ustedes deberían someterse de forma voluntaria y muy gustosa a la autoridad de sus padres. Contrasta abismalmente con la rebelión y con el desinterés de algunos jóvenes de seguir los consejos de sus padres, especialmente cuando se trata de buscar a Dios. Es triste como muchos chicos y señoritas están desperdiciando su juventud, creyendo más en lo que el mundo les ofrece que en lo que la palabra de Dios les ofrece a través de la dirección de sus padres. Quiera Dios puedan tomar atención de esto y reiterar lo siguiente. La mayor parte de héroes bíblicos fueron llamados cuando eran jóvenes. Estoy diciéndoles a ustedes que tienen desde 16 hasta 30 años. El Señor les está llamando en esta edad. Si usted piensa en la necedad de que todavía está muy joven, muy jovencita y espera vivir un poco antes de escuchar el llamado, esa es la peor necedad de su vida. Dios está llamándole no para arruinar su vida, sino para llevar su vida a plenitud y que usted pueda crecer en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Pero esa es una decisión que ustedes deben tomar. Ahora, voy a repetir el verso 41. Vuelvan conmigo, por favor. 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan lo que les dije al principio de este estudio? Que parece en ese texto que Jesús no iba con ellos a la fiesta cada año. Bueno, ahora les diré por qué hice énfasis. Por supuesto que la Biblia no lo dice de forma literal. Hay un libro llamado Operación Jesucristo. Fue escrito por Og Mandino. Yo no sé si él era convertido en ese tiempo o si alguna vez se convirtió o no, pero estoy convencido que ese libro es una belleza literaria. Creo, para los que se animen a leerlo, que toma mayor valor
si usted conoce un poquito de los evangelios y un poquito de historia. De no ser así, a lo mejor puede ser aburrido. En fin, el argumento principal de ese libro es que Og Mandino deseaba demostrar que la resurrección de Jesús era la mentira más grande de la historia, una farsa muy bien montada por los judíos, y que había luchado por demostrar esa mentira. Narra en el libro que la vida le da la oportunidad de desnudar esa historia, y que mientras él está en un bar, alguien le da un puñetazo en el rostro, se desmaya. Cuando él despierta, está en la tierra bíblica de la época de nuestro Señor Jesucristo. Y él llega en el tiempo con todo el conocimiento de los años 2000, pero al año 33, 40 o 50 después de Cristo. Y que él, como un investigador, va a poder demostrar semejante farsa. Está muy animado y empieza a entrevistar personajes estratégicos, claves, que pueden sacar a luz tremenda mentira. Por supuesto, entre más avanza su investigación, menos herramientas él tiene para decir que esto es una mentira. Está contrariado porque todo apunta que en efecto Jesús resucitó. Él no está feliz con eso, está consternado, y como un entrevistador, como un periodista, cada vez un poco más airado, porque quiere encontrar a uno o a dos de los entrevistados en las mentiras de la historia. El personaje que a mí más me conmueve y con el que quiero cerrar nuestro estudio de hoy es con Santiago, el hermano de Jesús. Og Mandino dice que tiene la oportunidad de entrevistarlo y que este es un tanto huraño. Y eso no debe sorprendernos, porque la persecución de la iglesia en ese entonces era terrible. Así es que ellos se portaban esquivos. Hasta que Og Mandino le dice la verdad de sus preguntas. Y le dice que él quiere demostrar que el Jesús nunca resucitó. Y que esa es toda una farsa montada por sus discípulos, entre los cuales Santiago no era uno de ellos. De hecho, le confrontó diciéndole: yo sé que tú, tu mamá y tus hermanos no creían en Jesús como Dios, porque hay un pasaje en donde dice que estos no creían en que Jesús fuera el Mesías antes de verlo resucitado. Así es que quiero que me cuentes bien, antes de que supuestamente Jesús haya resucitado, algunos detalles. Cuando Santiago escuchó el propósito y vio la oportunidad de hablar de la fe de Jesucristo y del milagro, entonces estuvo muy animado y dijo: con gusto responderé todas tus preguntas. Adelante. Nunca se imaginó que siendo fiel a un periodismo cruel, le dijo: quiero que me hables cuando eran niños. Pero dijiste que ibas a hablar preguntar sobre la resurrección. Todo está atado. Quiero saber lo que sucedió cuando ustedes eran unos niños y cuando Jesús fue presentado como adulto en el templo. Santiago bajó la mirada y parecía que su voz fuerte y varonil se entrecortaba, como si no quisiera del todo hablar del asunto. He escuchado, dijo, a otros que Jesús no quería ir nunca a esas fiestas y que aún fue renuente para ir a la fiesta cuando correspondía convertirse en un adulto y ser mayor de edad.
Santiago dijo, es cierto. Bueno, cuéntame todos los detalles de lo que pasó ese día. Como pudo, Santiago tomó fuerzas y dijo, nunca antes entendí bien qué significaba todo esto, pero todos los niños queríamos ir a esa fiesta, porque todo niño anhela ser considerado como un hombre, y esa era la fiesta en donde se nos declaraba como mayores de edad. Pero por más que todos hablábamos de ello, Jesús siempre se negaba. Hasta que prácticamente mi padre dio la orden que todos debíamos asistir y que ese día el ritual recaía sobre los hombros de Jesús. Mientras todos estábamos llenos de gozo, Jesús parecía distraído, renuente. Al fin llegamos al templo, casi a empujones. Nuestro papá puso el cordero pascual en las manos de Jesús y Jesús empezó a temblar. Creímos que el cordero pesaba mucho y por eso sus manos se debilitaban, pero no fue así. El cordero no pesaba. Jesús estaba temblando. Nuestro papá le llevó frente al sacerdote y parecía que Jesús daba un paso atrás cuando José daba dos adelante. Hasta que al fin, en el altar del holocausto, mientras Jesús tenía un rostro de angustia, el sacerdote mostró un cuchillo y le dijo, extiende el cordero. Y cuando el sacerdote cortó el cuello del cordero y la sangre salpicó a Jesús, Jesús empezó a llorar. Mi papá estaba avergonzado porque Jesús lloraba. Y antes de que pudiera decir una palabra, Jesús entregó el cordero y se largó. No quiso estar más ahí. Ahora entiendo, dijo Santiago. Durante años le critiqué y tengo tanta vergüenza por haberlo hecho. Le juzgué diciendo que por qué no tenía valor, si eso era algo que todo judío debía hacerlo. Aun cuando estaba en la cruz del Calvario yo no entendía nada. Lo entendí hasta que lo vi resucitado. Entonces supe que Jesús temblaba esa vez porque siendo un niño él sabía que muy pronto estaría colgado en una cruz y que no sería la sangre de un cordero salpicando su ropa, sino su propia sangre entregada por amor a muchos. Eso es lo que sucedió, le dijo. Y ahora yo estoy tan avergonzado porque yo no estuve con él en la cruz. No importa si el libro de Og Mandino cierra con la conversión del entrevistador o no. Creo que lo importante de esta mañana es cómo usted recibe la palabra de Dios en su vida. Y si ese cordero entregó su vida en la cruz por amor a usted y por amor a mí, y cómo usted y yo lo agradecemos hoy día. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, no puedo ni remotamente imaginar